Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Tepozcuencos, Coyoacán. Amiguitos, hoy me encontré a una prima que yo creo que ha tomado todos los cursos que existen y me dijo toda emocionada: al fin voy a tomar el curso ese que anuncias tanto en tu podcast de los cuencos de los Himalayas. ¡Qué felicidad! Y la verdad es que me puse muy contenta de darme cuenta de que mi prima, pero los carnaliens, pero amigos cercanos míos, toda la gente que está a mi alrededor y que está conectando con este podcast, se está permitiendo ir a estos cursos intensivos, a estas inmersiones de sonido donde de verdad descubres la sanación que hay en estos instrumentos mágicos. Así que te tengo muy buenas noticias. Del 23 al 25 de junio va a haber curso en Coyoacán y del 4 al 6 de agosto va a haber curso en Amatlán de Quetzalcóatl con el maestro Jeffrey. No te puedes perder esta experiencia. No solamente vas a aprender a tocar los cuencos, vas a aprender muchas cosas muy interesantes, vas a poder comprar tus instrumentos, te van a prestar los materiales para aprender. Es una cosa divina de verdad este taller. Envíale un mensaje a Jeffrey en este momento, más 52 55 44 43 01 06. Escríbele, inscríbete y encuéntrate a todos los carnaliens en este taller intensivo. Y ahí me mandas un mensajito y me cuentas cómo te fue, ¿ok? Gracias infinitas a Jeffrey Torkington y a su esposa Paola Van por siempre patrocinar este proyecto de forma muy amorosa, con fe ciega en todo lo que yo hago. Gracias por ser parte de Sabiduría Psicodélica. Y gracias a todos ustedes por confiar en esta hermosísima recomendación. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por darte el tiempo, por escuchar. Te recibo con muchísimo amor. El día de hoy vamos a continuar con la serie de entrevistas que realicé en Territorios Mayas. Si no has escuchado las entrevistas anteriores, échatelas porque están buenísimas. Y si no sabes de qué te estoy hablando, te pongo un poquito en contexto. Mira, hace unos 2 mesecitos más o menos me fui a Tulum a una experiencia que se llama Restaura, que sucede en el Hotel Ical. Y yo te diría que esta experiencia de Restaura es como 4 días de ceremonias, de cosas muy interesantes. O sea, se consagró una estupa budista en lo que estuve ahí. Traen rinpochés, abuelos de todas las tradiciones que te puedas imaginar. Hay un fuego sagrado, hay conversatorios, hay yoga, hay talleres. Es una cosa muy completa. Es una experiencia divina porque convergen mentes muy interesantes. Y tuve la hermosísima oportunidad de montar un estudio de grabación ahí en la selva y entrevistar a los personajes que más me gustaron de Restaura. Entonces, anteriormente a este episodio tuvimos a Macuna Mahue, la sacerdotisa maya, que la gente la adoró. Y hoy nos vamos a un universo completamente distinto. La entrevista de hoy es con Martín Hoppenheim, que es, bueno, más que leerles su biografía porque es muy extensa, es un filósofo, sociólogo, futurólogo, que, o sea, es un ser muy cosmopolita, ha estado en todo el mundo, pero es mitad chileno y mitad argentino. Es un intelectual de un nivel exquisito, o sea, hablar con él es como si te estuvieran hablando en poesía. La formulación de sus palabras, de sus ideas, es impresionante. Y
tuve la oportunidad de platicar con él sobre la generación de cristal, sobre qué pasa cuando un intelectual de este nivel conecta con las plantas de poder, qué le traen las plantas de poder a una persona tan interesante como él, de qué manera las integra a su vida. Y platicamos de muchas cosas muy interesantes, pero lo que más destaco de esta conversación es el deleite, que es escuchar a una persona de ese nivel de interesante. O sea, escuchar a una persona que formula la información como la formula él. De verdad es una verdadera delicia escuchar a Martín. Él ha escrito muchísimos libros. Me atrevo a decir que es el Yuval Noah Harari de Latinoamérica. Búsquenlo en internet, busquen todas las cosas que hay de él en Google. Les va a volar la cabeza. Realmente Martín es un hombre que dentro de su sencillez y pureza contiene un nivel de sabiduría que te explota la mente y te explota el corazón. Y para quien no sepa que es un futurólogo, pues imagínense que es una persona que estudia tanto de las filosofías, de la historia, de las sociedades, de la antropología, de la construcción de las civilizaciones, de lo que conforma la sociedad. Tiene tal estudio de todo esto que pues gobiernos, empresas los contratan para predecir lo que viene en el futuro. Porque cuando tú tienes un manejo tan excelso del pasado, puedes saber lo que viene en el futuro. Entonces, pues Martín hace mucho de eso. Ha trabajado por muchísimos años en las Naciones Unidas. Tiene libros interesantísimos como desde el nihilismo de Nietzsche a Foucault, ni apocalípticos ni integrados, aventuras de la modernidad en América Latina, crítica de la razón irónica, el mundo del dinero, América Latina desigual y descentrada. Bueno, pueden encontrar una cantidad de contenidos de Martín que de verdad se les va a volar la cabeza. Entonces, escuchen esta entrevista con mucha atención porque Martín y yo hablamos de qué viene en el futuro para toda la nueva generación. Les mando millones de besos y abrazos. Si se quieren enterar de más cosas como estos encuentros maravillosos como de lo que les acabo de hablar, entren ahorita a Instagram y denle follow a ical-tulum-hotel y también busquen restaura-experience y también entérense del próximo encuentro que habrá el próximo año. Les mando miles de besitos y abrazos y aquí los dejo con el ser fascinante de Martín Oppenheim. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Janina, contento de estar acá y de vuelta en México. ¿Qué es de Sí, tus países favoritos? sí, tengo muchas amistades. México siempre es un país como que me abre mucho las puertas, me abraza, ¿ya? ¿Por qué no me platicas cómo es que venías tanto aquí a México y quiénes eran tus amigos? Sí, porque mira, la verdad que venía tocando teclas muy distintas. O sea, originalmente venía a México cuando trabajaba en Naciones Unidas, que fueron muchos años, para el tema más de congresos y reuniones más de gobierno y cosas. Después, digamos, por mi lado más filosófico, digamos, de ensayista, escritor, filósofo, profesor, venía a la academia, muchas veces invitado a la UNAM, otras a hablar sobre el tema de la juventud, que era uno de mis temas, pero que era más por el lado académico. Después hay un tercer lado, que en algún momento Carlos Fuentes, el escritor mexicano, de paso por Chile, presentó un libro y me pidieron que yo lo presentara. Trabamos amistad, muy buena onda en esa época, te estoy hablando de la prehistoria, como en el año 95, 96, 97, y de repente me llegó una invitación de él. Y me empezó a invitar a actividades que él armaba, ¿ya? Y donde él estaba, en fin, y fue muy particular, era una cosa como más de gente del mundo de la literatura. Y finalmente, digamos, con todo el espacio más ceremonial chamánico, ¿ya? Con mi amigo Ichiro acá, me ha tocado venir
a lugares cercanos al DF, digamos, donde se organizan encuentros de diverso tipo y en general me piden también que hable, pero desde una bajada totalmente distinta, que es como conectar mi lado más sociológico y filosófico al que hacía referencia recién, con el lado más espiritual, ya de conexión con la dimensión de la ampliación de la conciencia, con el puente de las medicinas, que es esto de hablar desde el lugar del budismo, desde el lugar del chamanismo, pero en una especie de sincretismo un poco ecléctico, pero tratando de que no sea puro turismo espiritual, ¿ya? Con la filosofía y la sociología, porque es de cara a lo que está pasando en el mundo, los grandes riesgos globales y de qué manera la espiritualidad puede operar, ¿ya? Puede operar benéficamente, preventivamente, en términos de resiliencia frente a los daños, en términos de adaptación, en términos de cuidado, etc. Uh-huh. Quiero entrar full a ese tema porque me intriga cómo es que la filosofía nos puede ayudar a entender el futuro. Porque yo veo que muchos filósofos modernos que yo empiezo a escuchar en podcast y que están compartiendo visión, están hablando mucho como Yuval Noah Harari, ¿no? Como estas personas que siempre están estudiando el pasado para entender el comportamiento del futuro. Y entonces, ¿cómo dejan de ser filósofos para ser futuristas? Sí. Sí. Y hasta incluso hay este nuevo título, ¿no? Que es como el futurista. O el futurólogo, claro. Futurólogo. A ver, cuéntanos de eso. Sí. De hecho, claro, cuando empieza, yo diría incluso dentro de la era industrial o ya postindustrial, a haber una aceleración de las tecnologías y un impacto cada vez más exhaustivo de cómo las tecnologías modulan los comportamientos, las formas de ser, la comunicación humana, las formas de trabajar y de socializar, aparecen estos futurólogos, ¿no? Que sobre todo desde el lugar de las tecnologías se imaginan un mundo en que las multiplican por 1000, ¿no es cierto? E introducen una serie de variables y dicen el escenario o los escenarios de futuro de aquí a 50 años son estos, estos y estos. Están los futurólogos apocalípticos, ¿ya? Que ven básicamente como el poder destructivo de una serie de tendencias que a lo mejor todavía son embrionarias, pero podrían desarrollarse de manera perversa, ¿ya? Bueno, el cambio climático es el ejemplo más elocuente de eso. Y están los futurólogos optimistas, ¿no es cierto?, que creen ver en el desarrollo tecnológico la posibilidad de la autorrealización humana finalmente, ¿no? Que las tecnologías nos van a permitir bypasearnos cualquier incómoda revolución social, ¿no? Y llegar a una especie como de difusión, ¿no? De acceso al conocimiento, a la información, a la comunicación, a todo el mundo. Que todo el mundo devenga visible en una conversación global, ¿ya? Y con eso tendremos una especie como de sociedad global más igualitaria, de reconocimiento mutuo, de comunicación ampliada, etcétera, etcétera. Esos son como, yo diría, como las dos grandes, muy grosso modo, pero son como los dos grandes bloques de la futurología, la apocalíptica, ¿no es cierto?, y la optimista. ¿Mm? Y yo creo que lo que hoy hay más lo que está apareciendo más es una cosa como entre medio, ¿ya? O sea, por supuesto, hay una invitación a ser, una tentación de ser apocalíptico. Hay uno de ellos, que es un filósofo coreano que está muy en boga, que es un hit comercial, que es Byung-Chul Han, ¿ya? Que yo no digo que sea malo, es bueno, pero que es como el mejor representante, diría yo, de las voces apocalípticas de la filosofía hoy día frente a las cosas que están pasando, ¿ya? Y produce en la lectura, ¿no? Ojo, porque no es que la gente le huya, por algo es un bestseller, ¿ya? Produce una lectura, una especie de, yo diría, de consuelo raro, ¿ya? Porque es como diciendo, entonces no es que yo esté mal, el mundo es el que está mal, ¿ya? Lo que me pasa a mí le pasa a todos, bueno, entonces ya, lo entiendo, ¿no? Entonces, leerlo produce un efecto de consuelo, pero al mismo tiempo produce una especie de conformidad con la situación, como diciendo, bueno, ok, esto es una especie de fatalidad que se nos viene encima, ante la cual no puedo hacer nada, estoy atravesado por, pongámosle, ¿no es cierto?, esta especie como de aceleración loca, digamos, una situación de estrés, tanto por el lado del consumo como por el lado del trabajo, ¿ya? Estoy en la alienación que implica un cambio constante donde todos mis vínculos se están permanentemente disolviendo, ¿ya? Y toda mi conexión con la tradición se está perdiendo, pero finalmente no es culpa mía, son los ritmos febriles de la posmodernidad o de la modernidad que vivimos hoy, ¿ya?
que también es un riesgo, porque uno dice, bueno, pero ¿dónde se para uno en todo esto? Y aquí estamos en esta especie como de gran encuentro, que es una combinación de encuentro y festival, ¿no? Que es Restaura, donde tenemos el yoga, tenemos la voz de las tradiciones mayas, tenemos un stupa budista que se acaba de consagrar, ¿no es cierto? Tenemos la música, y circulan, ¿no es cierto?, un montón de narrativas, un montón de discursos, donde yo diría que un eje positivo que yo rescato es más bien que dónde me pongo frente a todo esto. O sea, reconociendo, digamos, un mundo mucho más complejo, problemático, abigarrado, ya denso. Es decir, qué rescato de ciertas tradiciones, de ciertos saberes. Eh, claro, a veces puede ser un poco New Age, como dicen, es decir, una especie de como combinación a la carta, ¿ya? Un poquito de esto, un poquito de esto otro, y listo, me hago la mezcla perfecta, ¿no? Y aquí quedo. Pero también es reconocer que en el mundo de hoy, si uno quiere como darle la pelea, ¿ya? A un tipo de, vamos a llamarle de globalización febril o de un capitalismo tardío cada vez más individualista, ¿ya? Una serie de riesgos globales que se encuentran y frente a los cuales tendemos a ser más bien pasivos. El más conocido es el cambio climático, pero no es el único. Frente a todo eso, digamos, está esto de ¿qué hago? ¿Ya? El qué hago. Y bueno, está el qué hago como típico, que es, bueno, ya ok, reciclo, o, ¿no es cierto?, separo, en la basura separo la orgánica de la no orgánica, no me vuelvo vegano, ya, en fin, no tomo aviones para no agregar combustible al calentamiento global, aunque los aviones van a seguir volando, con o sin mí. Y la otra es más, yo diría, como interna, ¿no es cierto? Desde dónde me autotransformo, ¿ya? Desde dónde inicio algún tipo de proceso interno, ¿ya? Que me permite sincronizar más con un mundo que yo puedo entender como o más humano, a lo mejor la palabra humana queda corta, ¿eh? O más humano, o más sensible, o más poético, o más integrado, más interconectado, más compasivo, ¿no? Más regido por una disposición al cuidado que por una fiebre de la productividad. ¿Mm? Y entonces el desde dónde me paro, el desde dónde, ¿no?, actúo, el cómo lo hago, yo creo que es el tipo de preguntas que se tematizan, se ponen aquí de relieve en este encuentro, ¿ya? A través de distintas técnicas y de distintas, como decía, narrativas, ¿ya? Y ahí es donde yo me posiciono, o sea, si, más que en la futurología apocalíptica o la futurología optimista y eufórica, digamos, de las nuevas tecnologías, o más que en el especie de individualismo posmoderno que dice, bueno, la sociedad se acabó, lo que queda es la gestión de uno mismo y punto, ¿no? Este individualismo que parte de una visión crítica de toda posibilidad de proyecto colectivo. Eh, un poco salir de ese menú, ¿no? Y entrar en este otro menú que no es nuevo, por supuesto. O sea, hay tradiciones que hablan mucho de cómo enfrentar, ¿ya?, la vida, cómo enfrentar el mundo. Los propios mayas tienen su propio calendario en el cual hay ciclos y estamos, ¿no es cierto?, en un ciclo complicado ahí. Eso lo hemos escuchado aquí también. Pero ahí está. ¿Ya? Ese es como el punto en que yo trato de cruzar mi acervo como filósofo, sociólogo, no sé, analista de los cambios recientes, ¿no? Con la parte más que tiene que ver con la espiritualidad y una disposición, ¿ya? A- yo le llamo, o sea, hay dos palabras que yo creo que son vecinas, que son bonitas, ¿ya? Que son sincronía y sintonía. Sincronía está un poco más gastada, ¿ya? Porque, bueno, viene desde Jung la idea de la sincronía sugerente, en fin. Pero tenemos un uso del tiempo en la vida moderna que se ha ido como comprimiendo cada vez más. Byung-Chul Han, el filósofo coreano, habla de la sociedad del cansancio, donde subdividimos el tiempo en partículas cada vez más pequeñas para optimizar y maximizar su uso. Es decir, esta fiebre de la productividad, que es propia del paradigma industrial y del capitalismo y la competencia, llevada al plano personal incluso. Tengo que maximizar mi felicidad, tengo que optimizar, ¿no es cierto?, mis logros en el ranking de la espiritualidad, ¿ya? O sea,
tengo que llegar a un grado de bienestar personal y de consumo óptimo. Y a la vez tengo que, para poder lograr todo eso, ser hiper y cada vez más productivo en el trabajo, que se hace cada vez más competitivo. Entonces, esa es como la locura, digamos un poco en ese sentido, o la alienación, es asociar el buen uso del tiempo a un uso del tiempo de productividad creciente, ¿ya? Y en contraste con eso, y ese es como mi planteo que tiene que ver con el uso del tiempo, es que el tiempo es más una cuestión de sintonía y sincronía que de productividad. Es cómo sintonizas con las cosas que están pasando, ¿ya? Y cómo sincronizas positivamente con otros, ¿ya? Que están en cosas, ¿ya? Que a lo mejor no son iguales, pero que pueden converger y producir sinergias en términos de cambios positivos. Entonces ese es uno de los elementos, ¿ya? Aquí hablábamos del tema de la impecabilidad en la acción, me invitaron a este tema, yo la verdad que no es un tema que había trabajado, pero era el título del panel, impecabilidad de la acción, y yo dije, uy. Y el título me encanta. Claro, era un título súper sugerente, impecabilidad en la acción. Aunque suena militarizado. Tiene su lado, impecabilidad, puede tener un lado medio tiránico, sí. Ya como una especie de super yo súper exigente también. O sea, también hay una vecindad semántica o de significado entre impecabilidad y hiperproductividad. Por ejemplo, ¿no es cierto? Para un capitalista que optimiza la relación entre insumos y productos o inversión y rentabilidad, ¿ya? Su impecabilidad es que sea como maximizar ese vínculo, esa relación, ¿ya? Yo de verdad ahorita que estoy reflexionando impecabilidad, no sé cómo llevar a cabo mi vida en impecabilidad. Yo tampoco. No tengo ni la menor idea. Sí. No, yo creo que la primera moción de orden es decir, yo no puedo. Ajá, soy tan imperfecta. Sí, o sea, me reconozco absolutamente. Ahora, ojo, mira qué curiosa la palabra impecable, que en inglés no tiene ese sentido, porque es una palabra latina. Tiene que ver con aquello que es incorruptible, porque es no pecable, de pecado. ¿Ya? Algo impecable es algo que no puede devenir pecaminoso, ¿ya? Es decir, que se conserva en un cierto estado de pureza o incorruptibilidad, ¿ya? Entonces así sí suena un poco más fácil. Sí y no, porque también impecable el pecado viene de la iglesia. Sí, ¿no? Y viene de la moral, no pequen, ¿no? Entonces viene de los mandamientos, son imperativos morales fuertes, doctrinarios. Y a lo mejor uno no necesariamente empatiza o se siente identificado con esa línea, ¿ya? Salvo que lo amplíes y no sea pecado en sentido moral, sea otra cosa. Oye, pero antes de que entremos a la impecabilidad, sí. Ahorita que te estaba oyendo hablar, estaba yo pensando, a ver, si tú te pones a estudiar a los jóvenes, estás en esta observación. Sí. Los futurólogos están en estas observaciones. Las personas antes leían miles de libros, sostenían conversaciones increíblemente profundas y tenían contacto con los abuelos. Y ahora estas nuevas generaciones nos estamos desconectando de alguna manera como de todas las brújulas. Sí. ¿No? Entonces, ¿tú qué observas? O sea, ¿qué nos está direccionando ahora? Porque si ya no hay como esta consultoría con esta herramienta o esta otra, sí. ¿Cuál es el camino? ¿Qué onda? Claro. Bueno, ahí hay como, o sea, yo creo que es tal cual como tú dices, hay una especie de a lo mejor va a sonar medio raro lo que digo, pero bueno, desenraizamiento existencial. O sea, como que sale, o sea, no tienes dónde anclar la experiencia. Porque también ya la religión te parece abominable, o sea, ya como que te la metieron tanto de chavito que dices, no, tampoco es por ahí. No, ni modo. Hay un proceso que es como, que a mí me gusta, que es propio de la cultura moderna, porque creo que fue sano frente a la tradición eclesial y al predominio tan fuerte ideológico que tuvo la religión, ya que parte en el siglo XVIII, esta tendencia cultural a la secularización de los valores. Es decir, que no nos regimos ya por la imposición de los valores eclesiales o de los valores, digamos, que necesariamente transmitidos, sino que tenemos esta maravillosa libertad, casi inédita en la historia, de reinventarnos radicalmente a nosotros mismos. ¿No es cierto? De decir, bueno, ¿cuáles son los valores por los cuales yo me voy a regir? No necesariamente aquellos que heredo, ¿no? ¿Cuáles son mis apuestas vitales? No necesariamente voy a seguir las trayectorias de vida, las trayectorias productivas, las trayectorias que vienen heredadas también. Y eso es bonito. Y la secularización va avanzando, pero después se va poniendo más radical. O sea, en el sentido que va disolviendo mucho.
Sí. ¿Ya? Tiene un poder, por un lado tiene este poder liberador, que es lo que yo celebro, y celebro cuando veo a la juventud en eso también. O sea, como espontáneamente en términos, digamos, de identidades sexuales, en términos de proyectos de vida, ¿ya? En términos de capacidad para como adaptarse a escenarios nuevos, ¿ya? En términos de no temer generar sus propios valores y adherir a ellos, hay como un canto a la libertad, que a mí me gusta, ¿ya? Y creo que está bien. Pero por otro lado, y ese es el lado sombra, el lado sombrío, digamos, de la secularización, sobre todo a medida que avanza en el tiempo, es este efecto muy disolutivo, ¿ya? Muy disolutivo de raíces, de sentido de pertenencia a algo, ¿ya? Es decir, tú ves los jóvenes, y por un lado, los jóvenes, por un lado, tienen una tremenda, yo diría, pulsión, empuje hacia individualizarse, y no lo digo en mal sentido, no lo digo como individualismo feo, duro, competitivo, económico, sino en el sentido de ser singulares, ¿ya? De poder ser singulares. Eh, pero por otro lado también con una especie de desasosiego y ansiedad por falta de pertenencias, ¿ya? O por pertenencias débiles, o mutantes, o poco perdurables, o que al final son más estratégicas que propiamente afectivas, ¿ya? Familias además que ya no perduran toda la vida, vidas que ya no ocurren en un mismo espacio todo el tiempo, sino que hay mucha migración, mucho movimiento. Tú ves la gente que yo le pregunto a los jóvenes que están acá, que vienen de todos lados, ¿no? Que es increíble, los jóvenes que están aquí en Restaura, tú los ves, todos muy lindos, preciosos, ¿no? Y sus proyectos de vida son increíbles, o sea, nadie se le pasa por la cabeza que va a vivir en un mismo lugar toda la vida, pero ni locos, Ni ¿ya? dedicarse a la Ni misma cosa dedicarse a la toda su misma vida. cosa, ni hacer una sola búsqueda, ¿ya? O sea, Sí. entonces están como, claro, con una especie como de juego de cartas en la mano, sosteniendo como 40 cartas, y lo hacen como con relativa ductilidad, así como algo casi natural, ¿no? Cuando para mí, yo con 4 o 5 cartas ya se me empiezan a caer las cartas de la mano. Entonces, eso es notable, por un lado. Pero por otro lado, ¿ya? Y yo creo que esa es la parte que produce lo que le pasa a mucha juventud que tienen trastornos de salud mental importantes, serios, ¿ya? La pandemia los agudizó, por supuesto, por el confinamiento, pero que tienen que ver con trastornos de ansiedad, con crisis de pánico, con trastornos depresivos, ¿ya? Y que muchas veces están asociados precisamente a esta idea como decía Milán Kundera hace mucho tiempo, esta levedad del ser, la insoportable levedad del ser, era el nombre de la novela de Kundera, ¿ya? Y por eso aquí es muy lindo lo que ocurre, porque hay un fuego en uno de los lugares de Restaura, donde básicamente los que están son, yo diría, está la tradición más indígena, más maya, sobre todo, ¿ya? Honrando a los abuelitos y honrando a las abuelitas e insistiendo en la tradición. Claro, insistiendo en la tradición, una tradición muy particular, porque a nosotros nos costó mucho liberarnos de una tradición, que era la tradición de la iglesia. La secularización fue una larga batalla, digamos, en ese sentido, ¿ya? No tener un estado eclesial y no tener, digamos, una escuela de la iglesia y no tener una cabeza, ¿no es cierto?, con un gran super yo moralista. ¿Mm? Pero claro, pero en la tradición maya el acento que ponen es el acento en el equilibrio, ¿no es cierto? El acento en la armonía, el acento en el equilibrio, el acento en un camino, digamos, que respeta los ciclos de vida, o sea, que no se precipita, ¿no? Que respeta el hecho que somos hijos del tiempo y somos animales de tiempos, ¿no? Que es muy lindo esta especie como, por eso yo digo sintonía y sincronía, ¿ya? Porque es una temporalidad basada en que por un lado, ¿ya? O sea, es respetar esta idea de los ciclos de vida, ¿ya? Que se está perdiendo, porque ahora la juventud quiere hacer todos los ciclos de vida en poco tiempo, digamos. Y por otro lado, es reconocer de que en esos ciclos de vida nosotros al tiempo le damos una figura singular, que es nuestra biografía, ¿ya? O sea, el tiempo, todos estamos hechos de tiempo, pero el tiempo no sería nada sin nosotros, ¿no? Porque son las Uno es el otro. Claro, porque sin las biografías el tiempo no tiene figuras, no materializa, no cristaliza en nada. Queda como una especie de espacio, ¿no es cierto?, potencial, vacío, no realizado. Por eso los abuelos cuando los entrevisté decían que el fuego es el no tiempo. Sí. Ujú. Ujú. El fuego tiene una cosa maravillosa en la filosofía presocrática antigua, ¿no es cierto? Antes que llegaran
Sócrates, Platón y el imperio de la razón, ya los filósofos que se le llaman naturalistas griegos, está Heráclito, que es mi favorito. ¿Ya? Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿ya? La misma época que estaba Lao Tse en un lugar, Buda en otro y Heráclito en otro. ¿Qué ¿Ya? época? Siglo VI antes de Cristo, sí, algo debe haber ocurrido por ahí. Y a lo mejor hubo conexión. Y Heráclito tenía, digamos, había dos principios básicos. Uno, la total identificación del ser con el devenir. Es decir, todo es tiempo finalmente, todo es un devenir. No hay un ser fuera del devenir. ¿Ya? Hay una especie como de todo va cobrando forma, ¿ya? Permanentemente y transformándose. Y la otra era, entre todos los elementos naturales, privilegiar el fuego, ¿ya? El fuego, porque en el fuego finalmente, lo maravilloso del fuego es que todo lo que se destruye en el fuego es lo que permite que el fuego combustione a la vez, ¿ya? Es decir, todo se recicla en el fuego. El elemento del fuego es el elemento en el que finalmente todo se transmuta y que permite que mantenga el fuego, ¿ya? Que sostenga el fuego. Porque si tú no le vas echando nada al fuego, el fuego se apaga también. Ujú. Ayer decía Julio que cuando estás haciendo una tortillita, o sea, la masa es masa. Sí, Lo que hace que se vuelva tortilla es el fuego. O sea, lo que solidifica es el calor, es ese fuego sí. que se le pone a la masa. Ajá, Oye, no te puedo tener aquí y que no hablemos de la sí. famosísima generación de cristal, porque, o sea, me escucha mucha gente joven y escuchamos mucho este término y estas nuevas formas de percibir al mundo. Yo ya me siento mucho más grande al tener 37 años que Ya. muchos chavitos de 20 años que me escuchan. De repente converso con algunos y sí veo que ellos están en un trip distinto. Ya. Un trip mucho como de lo que acabas de describir, como en este vivir en el instante sin tanta planeación Sí. futura como a nosotros tal vez nos lo metieron como mucho más a fuerza, ¿no? Sí. Y me gustaría ver qué observas tú de estas nuevas generaciones. O sea, generaciones post-millennials, digamos, Ah, para hablar, exactamente. digamos, de su sucesión de generaciones. Sí, O sea, los nacidos en el 2000, digamos, sí. ¿sí? O 2000, 2005, por ahí. Sí. Mira, yo lo veo así, más o menos, ¿ya? Yo lo veo, que es una bueno, depende, porque no quisiera generalizar. El problema a mí me ha tocado hablar mucho de juventud y dar clases sobre juventud y de repente uno identifica la juventud. Por ejemplo, estamos aquí en Restaura, ¿no es cierto? Y uno diría, bueno, aquí está lleno de cristales, de jóvenes de esa edad, de ese tramo etario, y los ves y no sé, y te enamoras de ellos, porque son como vaporosos, ya etéreos. Pero ojo, o sea, hay un corte social también, socioeconómico. Por O supuesto. sea, aquí no llega nadie, digamos, de las barriadas. O sea, no, ¿ya? O sea, la juventud popular urbana, que es como el grueso de la juventud, no está, yo diría que no está representada ni en su forma de ser, ni en cómo vive su vida cotidiana, ni en sus expectativas. ¿Ya? Entonces, pero yo diría que igual hay una generación, esa generación que tú llamas de cristal, es una generación en que por un lado, eh, eh, bueno, si se mueven bien, ya ok, pero ellos consideran que el mundo está abierto, digamos, por un lado, es lo que decía yo, un montón de opciones, ¿ya? Es decir, de que las trayectorias de vida no están necesariamente estereotipadas en cuatro o cinco grandes posibilidades, sino que uno hace su propia, cuaja, digamos, su propia trayectoria, que es una trayectoria que se va moviendo, ¿ya? No se plantea necesariamente una sola carrera universitaria, por ejemplo. Muchos siguen ese mandato de Steve Jobs en ese famoso discurso que invitaba a no ir a la universidad, ¿ya? Que eso era el futuro, era no ir a la universidad, ¿ya? Que por ese lado no le ibas you were not gonna make it, no le ibas a pegar el palo al gato, no te iba a resultar, ¿ya? Pero por otro lado, fíjate que es una generación que yo creo que tiene más conciencia de algunas cosas, igual, a pesar de ser totalmente nativos digitales ya hace rato, ¿ya? A pesar de que están absolutamente como, bueno, no voy a hablar más del celular, porque el celular está todo el mundo metido, todo nuestro mundo está metido en nuestra cajita, digamos, de celular, pero tienen una fluidez
para ser interlocutores en la comunicación y una fluidez para procesar imágenes e información sorprendente. Por supuesto, viene claro, uno que es mayor y se pregunta, bueno, pero eso lo transforman en conocimiento, eso es simplemente abrir lo ancho, pero sacrificar la profundidad, ¿ya? Eso es básicamente circunstancial y es subir, digamos, a Instagram una cantidad de imágenes que los dejan a ellos como frente a los demás, ¿no es cierto? Con una imagen muy linda, ¿ya? Está todo el tema, digamos, de las redes sociales, que en el caso de ellos es particularmente fuerte, en el cual, por un lado, uno nunca sabe, digamos, si lo que se comunica y proyecta hacia afuera es lo mismo que se siente hacia adentro, ¿no? O si uno se está autorretocando y autoproduciendo, que es parte, digamos, no solo de las facilidades de la imagen visual, sino también de las narrativas, de la forma de comunicar. Pero, o sea, yo no soy negativo e hipercrítico con esta generación. Yo creo que a ver, yo creo que tienen techo de vidrio y piso de vidrio, ¿ya? Para mantener la metáfora del cristal, ¿ya? Tienen piso de vidrio en el sentido que están parados sobre un mundo donde el tipo de riesgos globales catastróficos está muy diversificado y son muy reales, ¿ya? O sea, el cambio climático ya llegó y ellos son la generación que va a tener que vivir, digamos, en un periodo de cambio climático, de transformación mucho más crudo. Por otro lado, el tipo de transformaciones tecnológicas que hacen que uno finalmente, que la tecnología cobre, esté a punto, ya es lo que le llaman en el momento de la singularidad, a punto de cobrar como vida propia, ¿no? Y eso significa como la vieja idea del Frankenstein, que uno hace el mono y el mono se te termina comiendo, ya es como, ¿no? O sea, hasta dónde la inteligencia artificial puede como finalmente, y todo el tema hoy día además emergente de los multiversos, ¿ya? ¿Qué de No, cosas? claro, o sea, lo del multiverso ya es como, ya nos supera a nosotros los mayores, pero esta idea, digamos, de que hay mundos que no son este mundo, en los cuales hay jóvenes de cristal, digamos, que se van a preferir vivir allá, ¿ya? Y venir aquí cuando tengan que comer e ir al baño, pero básicamente el resto, digamos, estarán haciendo su vida por otro lado, ¿m? O sea, en otras realidades que uno no sabe si entender eso como alienación o como, ¿no es cierto?, tierra prometida. Y, y por otro lado hay otra cosa que yo creo que lo que los hace más cristales todavía. Y es esto, que hay algo que, o sea, porque nosotros decimos, sí, nunca antes la humanidad vivió en este nivel de desarrollo tecnológico que nos permea y nos atraviesa por entero. Nunca antes la humanidad vivió ante riesgos de de cambios ecológicos y de dificultades de ese tipo que hoy día pasan a ser las dificultades principales. Nunca antes hubo tal interdependencia global de que y ahí está el efecto mariposa, de que cualquier desequilibrio en una periferia X produce, ¿no es cierto?, un caramboleo en todo el globo, ¿no? Que sobre todo en el mundo financiero es donde más se ve. Eh, pero también, digamos, a partir de el atentado de las Torres Gemelas, el hecho de que la capacidad de amenaza, ¿ya?, está deslocalizado en cualquier lugar del mundo. O sea, ya no es como la Guerra Fría, que era como el Kremlin, ¿no es cierto?, con sus búnkers y la Casa Blanca, ¿no?, y el Pentágono, sino que desde cualquier lado puede llegarnos el golpe. Entonces, son riesgos que están ahí y que pero del que se habla menos, yo creo que se habla menos, ¿ya? Pero como vengo de un lugar de Naciones Unidas donde este tema importaba, que para mí es un cambio absolutamente sin precedentes, que sin duda la generación que hoy día está entrando en la fase adulta, o digamos que está en el tramo juvenil, que se considera entre 15 y 29 años más o menos el tramo juvenil, es la variable demográfica. ¿Y a qué me refiero con la variable demográfica? A que en los 500.000 años que nos precedieron de vida humana, hasta el año 1900, la expectativa de vida nunca había superado los 35 años. Es decir, que en promedio, en Francia, un país desarrollado supuestamente, o Inglaterra, en 1900, en promedio, ¿ya?, para un niño que nacía vivo, le esperaba una vida promedio de 35 años. Qué corta. Cortísima. Y en 100 años, o en 120 años, ¿ya es cierto?, se pegó un salto, y hoy día países que tienen la mayor expectativa de vida, como el caso de Japón, países escandinavos, Italia, España, tienen una expectativa de vida del que nace, ¿ya?, en torno a los 83.
¿ya? Que es muy alta, porque si tú llegas a los 50 ya tu expectativa de vida es mucho más alta, porque sobreviviste la mortalidad infantil y una serie de cosas. Entonces, ¿qué significa, no es cierto, vivir en un mundo donde cuando naces no te espera una vida de 35, sino de 85, 90 y va a seguir aumentando, digamos? ¿Mm? ¿Qué significa en términos de cómo programas tu vida, de cómo miras tu vida hacia adelante, de cómo mides tus ciclos de vida? ¿Ya? O sea, porque para una vida de 35 años la juventud no existía como categoría, no había tiempo para eso. O sea, pasabas de, digamos, de la pubertad al mundo del trabajo rápidamente y a ser padre o madre. Sí, tener 7, 8 hijos. Y, Claro, ay. sí, para que algunos lleguen a los 30. ¿Mm? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué significa el hecho de que hoy día la pirámide de edades, cómo está compuesta la población por grupos de edades, ya no es como que el 50% tiene menos de 15, ¿ya? Que era como antes las sociedades estaban hechas sobre todo de población infantil. Se iban muriendo muy rápido después, ¿ya? Hoy día el promedio de edad de un país que ya ha hecho sus transiciones demográficas gira en torno a los 40, 45 y no ya a los 10, 12, 15. Y esto va a ir cambiando cada vez más, o sea, se va invirtiendo la pirámide y vamos hacia sociedades envejecidas, ¿ya? O sea, a la generación de cristal que tú hablabas, ¿ya? Le va a tocar trabajar cuando estén en su fase media de su mundo laboral a los 45, 50 años, en un mundo que la gente que trabaja va a tener que sostener una cantidad de gente que ya envejeció, cuyos gastos en pensiones, en enfermedades degenerativas y crónicas, en cuidados y todo, es brutal. Entonces, ¿cómo se van a relacionar ellos con esta población de pocos niños, ya? Porque la tasa de fecundidad va bajando siempre, y muchos viejos, porque la expectativa de vida se va ampliando cada vez más. Estoy en shock. Claro. Entonces, y la gente no piensa mucho eso. Por supuesto, la gente que se preocupa por el estado de bienestar en Europa dice, ¿cómo vamos a sostener el estado de bienestar con gastos crecientes por los viejos y un número menor de gente productiva? Ellos lo salvan porque se compensa con las migraciones, porque vienen los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos y más o menos como que sostienen, a pesar de que producen algunos problemas y desequilibrios, pero sostienen una gran masa de gente en edad de producir, entre comillas. Ya empiezas a ver un poco de eso en los países nórdicos, ¿no? Que empieza a ver estos reportajes de que encuentran muchos cadáveres en los departamentos solos Que porque nadie no los tienen visitó, familia. claro. No tienen absolutamente a nadie y se Sí. quedan muertos 10 días en Y casa claro, y hasta que los hasta que encuentran. los huelen, claro. Hasta que los huelen. O en los Y países. ya nadie está teniendo hijos. Claro. También por allá, ¿no? O sea, Bueno, no ahora nadie, lo pero que mucha hay en gente. Escandinavia hubo un pequeño repunte de la fecundidad, pero porque intervinieron los estados a dar una cantidad de beneficios por tener hijos, pero así increíble. Un año de pre y postnatal para hombres y mujeres, para los dos, ¿no? Por tener hijos, más un bono, más no sé qué y no sé qué. Entonces lograron como repuntar un poquito. Ah, qué bueno. Sí. Pero sin la intervención, claro, pero con una intervención muy proactiva del Estado para recuperar un poquito la fecundidad, ¿ya? Pero Pero, claro, nunca me había puesto a pensar en eso. O o sea, sea, como una población mayoritaria de adultos mayores, es cierto que muchos adultos mayores pueden ser productivos, o sea, también hay un prejuicio de que a los, no sé, pues yo tengo 67, ¿no es cierto? Claro, hace 3 generaciones tener 67 era chao, ya, ándate para tu casa y si puedes regar el jardín, si te logras agachar, riega el jardín, digamos, ¿no? Pero de todas maneras es un cambio en las proporciones entre gente capaz de producir y sostener a sí mismo y a gente que ya no puede producir, ¿ya? Porque antes básicamente el cuidado era un cuidado mucho más orientado a la población infantil. O sea, había muchos niños que nacían, ¿ya? Pero los niños son, lo voy a decir en términos horribles, son más baratos que los viejos, ¿ya? sí. Es decir, porque los niños se enferman de enfermedades infectocontagiosas que se arreglan rápido cuando llegas oportunamente. La educación pública tiene su costo, pero el costo unitario, digamos, por niño no es tanto, salvo cuando ya tienes que invertir en capital humano fuerte, pero ya no son niños, ya son jóvenes, ¿ya? Y están espontáneamente cuidados, porque se supone que tienen una mamá, un papá, están en una familia, un hogar, etcétera, ¿no? En cambio, los ancianos tienen enfermedades que salen todas caras, ¿no? Eh, Viven de una pensión, es decir, viven no contra un trabajo, sino contra un trabajo pasado, en el cual viven ahora, ¿ya?
Pero hay que costearlos, ¿ya? Y hay que cuidarlos, a muchos hay que cuidarlos, ¿ya? Entonces, por eso te digo, esta generación tiene techo de cristal, en el sentido que tiene unos riesgos por ahí que se le vienen encima y unos sacrificios que se les vienen encima, a pesar de que se sienten dueños del mundo un poco. Y tienen piso de cristal porque esto que hablábamos antes, ¿no? De que las raíces son muy ligeras, ¿no? Ujú. Y se pueden como rápidamente disolver. Martín, volvamos a la impecabilidad de la acción. Ya, bueno, Cuéntame sí. de eso. Sí, mira, esto es... a Porque mí- suena por un lado como muy romántico y sí, poético, por otro lado medio militarizado, pero a sí. ver, dime. Claro, porque, y claro, este fue el tema que me convocó, por el cual me invitaron acá, para hablar de la impecabilidad en la acción, junto a una persona que era impecable, que estaba a mi lado, ya, que se llama Rafael Chamán, y que a mí me parece un tipo absolutamente impecable, que es un yogi así impecable, ¿ya? Y otro más preocupado del tema alimentario, que estaba en el otro lado. Y Charles. sí, claro, sí, Charles. Y fue una linda mesa, pero yo era como el filósofo ahí de la mesa, entonces tenía que hablar de la impecabilidad en la acción. Pero lo primero que hice fue hacer esta diferencia que tú dices, ¿no? Esta cosa militarizada de que la impecabilidad no se vuelva una especie como de tirano interno, ¿ya? Así como de una especie de nueva versión del super yo, ¿ya? Del super yo en el sentido de represor, ¿ya? De represor interno, ¿no? De internalización de una cosa muy dura, ¿no? Que puede ser, ¿ya? O sea, puede ser una acepción de la impecabilidad, con la cual yo no comulgaría, por lo menos. Pero la impecabilidad en la acción, nosotros como que la vimos, o yo por lo menos la vi en 3 o 4 sentidos. Un primer sentido, que también es importante hacer una distinción, era es la consistencia o el alineamiento entre cómo piensas Ujú. y sientes, cómo hablas y cómo actúas, ¿ya? Y sí que haya coherencia ahí, que no haya como incoherencia, contradicción, mentira. Por supuesto, el alinearse plenamente entre pensamiento, palabra y acción, también, nuevamente. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo logra? ¿Ya? Entonces, ahí habían 2 consideraciones que saltaron, digamos, a la luz. Una consideración es, ojo, Hitler. A lo mejor Hitler era plenamente consistente en cómo pensaba, cómo hablaba y cómo actuaba, ¿no? Ah, Sí, claro. o sea, Ujú. ni una grieta ahí adentro, ¿ya? Entonces no basta, ¿ya? O sea, la impecabilidad, uno no puede decir, "Ah, ahí está el caso de la impecabilidad", ¿no es cierto? Sino que la impecabilidad supone que todo esto se nutre de algún gran valor, de una ética o de una visión de mundo, ¿ya? Acá se habla, ¿no es cierto?, de la true nature, de la verdadera naturaleza. Por ejemplo, el principio de interdependencia absoluta de todas las cosas y de que todo lo que yo hago afecta permanentemente a otros. Acompañado de una disposición a la compasión, ¿ya? Eh, entonces, claro, o sea, si tú enraizas este alineamiento en ese gran valor, ¿no? En esa visión, o en esa verdadera naturaleza de las cosas, quiera ser budista o quiera ser ético en otro sentido, pero bueno, ahí, entonces ya, ok, ya, esa coherencia está bien. Ujú. Uno la puede decir, bueno, una impecabilidad entre alinear pensamiento, palabra y acción, enraizados en una visión de la radical interdependencia del mundo, ¿m? Y motivados por una compasión que se sigue de esa interdependencia, que estamos todos conectados. Y ahí tienes tú, digamos, está bien, una noción de impecabilidad, pero el otro reparo era que no es pedir mucho, ¿ya? Pero frente a eso uno puede decir que la impecabilidad no es que la planteemos como una realidad a la cual vamos a llegar, a lo mejor lo podemos plantear como un punto ideal de referencia. ¿Y para qué ser un punto ideal de referencia? No para complejarnos porque no llegamos, ¿ya? Sino para orientarnos en una dirección. Es decir, hacia allá vamos. Y la impecabilidad entonces se transmite de la meta hacia el camino. O sea, si estamos caminando en esa dirección, ya somos impecables, porque lo mejor que podemos hacer en este momento es eso, ¿ya? Entonces ahí hay una noción de impecabilidad que yo creo que es razonable, ¿ya? Como yo como filósofo no puedo dejar de pensar en lo razonable, ¿ya? Entonces esa es una idea de impecabilidad. La otra idea también de impecabilidad tiene que ver con
la pureza en lo que nos inspira para actuar. O sea, en la motivación. ¿Ya? Ahí hay un famoso filósofo occidental, que es Kant, en el siglo XVIII, que tenía una máxima moral, ¿ya? Que le llamaba el imperativo categórico. ¿Ya? Que lo voy a recitar y después lo voy a explicar, porque si lo recito no sé si se entiende mucho. Nos quedamos con cara de guate. Claro, con toda la filosofía con su lenguaje. Decía, obra de tal modo, ¿ya? Pero ya lo voy a explicar, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal. Y ahora traduzco, ¿ya? ¿Qué significa obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal? Traducción al lenguaje coloquial, corriente, ¿no es cierto?, el nuestro. Que todo aquello que te motive a actuar sea tan puro que ojalá todos tuvieran la misma motivación. O sea, pudiera ser una ley universal. ¿Ya? Ojalá todos tuvieran la misma motivación. El mundo sería mejor. ¿Ya? Sí. Entonces, esa es como en el fondo la ética kantiana. ¿Ya? Que a mí me gusta, ¿ya? Me gusta, porque es como que la motivación sea tan loable, tan buena, digamos, que ojalá todos la tuvieran, esa motivación. O sea, todos actuaran respondiendo a esa motivación. ¿Ya? Es cierto que el camino al infierno puede estar pavimentado de buenas intenciones, pero no importa, eso ya es otro cuento. ¿Ya? Y la otra dimensión de impecabilidad, o la otra acepción de impecabilidad, que también rondó por ese panel, por esa mesa, que a mí me gustó, es la idea de centrarse más en la acción, cada vez más en la acción, en el hacer, y cada vez menos en la meta. Porque claro, nosotros estamos, y a los chicos en el colegio, en esta idea de que la educación es para entrar al mercado laboral y tener buenos retornos, estamos totalmente goal-oriented, como dicen en inglés, orientados a resultados. O sea, si yo me voy a meter a estudiar tal cosa, no es por el gusto por estudiarlo, sino porque voy a sacar un diploma y voy a acumular un tipo de destreza que me va a permitir llegar, ¿no es cierto?, a los $200.000 al año, ¿no? O a lo que sea. Pero en general, digamos, es una sociedad que nos condiciona a la orientación a metas y resultados, ¿ya? A productos. Y la impecabilidad en la acción tiene mucho que ver con revertir esa disposición. Es decir, con precisamente centrarse en la acción misma. O centrarse en lo bueno de la acción, estar convencido que estás haciendo una buena acción, desentendiéndote del reconocimiento o la retribución que puedas tener en términos de plata o de aplauso o de lo que sea, ¿ya? Confiando más bien en que hay una especie de aini, como se dice aquí, en el mundo indígena andino, que es una reciprocidad que se da finalmente, ¿ya? Tú das, tú recibes. O también concentrarse en la acción en el sentido, digamos, de la experiencia de la acción, ¿no es cierto?, del gusto. Hablábamos antes ¿no es cierto?, entre nosotros antes de la entrevista, de la diferencia entre los que suben cerros y van muy rápido para llegar a la cima y coronar la montaña y decir coroné, ¿no? Y se sacan el selfie con, ¿no es cierto?, la banderita ahí ya. Y los que caminan lento, a lo mejor nunca llegan arriba, pero paran a cada rato porque el paisaje está muy lindo, ¿no? Y a disfrutarlo. O sea, que está en el caminar está la gracia. Entonces yo diría que también está ese sentido de impecabilidad en la acción, ¿ya? De la acción por la acción misma, ¿no? Y me encanta lo que estás diciendo porque creo que clarifica mucho estas distorsiones que estamos teniendo con relación a siempre tener como objetivo el dinero, ¿no? Sí. Cuando el objetivo nunca es el dinero, o sea, siempre es como la pasión por lo que haces y hacerlo bien, y la consecuencia es que venga la abundancia. Y así podría poner muchos ejemplos de muchas cosas que estamos viendo hacia el ángulo incorrecto, ¿no? Y realmente, pues, en estas certezas que tenemos de que lo único real que tenemos en esta vida es la presencia, este instante. Sí. Si seguimos todo el tiempo pensando en el futuro, sí, y generamos esta ansiedad en el futuro como de que no llega, estamos siendo seres insatisfechos de manera continua. El futuro no existe. Claro, pues el futuro es una proyección, ¿no? Y por eso yo hablo más de productividad de sincronía y sintonía. O sea, por eso es la idea. Hay una preciosa idea, ¿ya? Que
que yo creo que viene un poco de la filosofía de Nietzsche, que es alguien que me ha tocado, no sé, ver y estudiar, en fin, mucho, enseñar, ¿ya? Que tiene que ver con la idea, digamos, y tiene que ver también con un texto de Baudelaire, el poeta francés del siglo XIX, que es la idea, digamos, de que el instante, la hora, ¿ya? Eh, puede ser tan rico que condensa la eternidad. ¿Ya? La idea de la eternidad en el instante, que es una idea muy, muy de la poesía, muy poética. ¿Ya? Muy bonito. Claro, es decir, como darle tal riqueza al hacer que lo abres el instante, lo ensanchas de tal manera que de alguna manera sustituyes la proyección temporal por la espaciosidad del momento. ¿Ya? O sea, el vector del tiempo lo reemplazas por un vector más como espacial, pero espacial en el sentido simbólico, ¿no? De que le das una anchura al momento, ¿ya? A la experiencia. O sea, que la experiencia es de tal riqueza que es como que contuviera dentro de ella un infinito en lo finito que es propio de la experiencia, ¿ya? Que a mí es una idea que me gusta mucho. Y suena muy satisfactoria. Claro, además es muy gratificante. O sea, ¿quién no quisiera, no? Vivir siempre así. Claro. O sea, no creo que lo podamos hacer siempre. Pero ahí la impecabilidad también, ese es un sentido de la impecabilidad. ¿Ya? Bueno, está esta idea preciosa también de Nietzsche, que es la idea del eterno retorno, que es una visión que él tiene. No es un pensamiento, es una visión, eso es lo interesante, en un momento de su vida, frente a una montaña en Sils María, en que el eterno retorno tiene una parte trágica, es decir, tendrás que volver y volver y volver a pasar por todo lo que, hasta lo peor que has, ¿ya? ¿No? Y tiene otra parte que es, no sé si redentora, ¿ya? Pero liberadora, que es fantástica, que dice más o menos así. O sea, nosotros antes hablé del imperativo de Kant y lo traduje al lenguaje coloquial, ahora vamos a ir a este otro, el imperativo de Nietzsche, ¿ya? Que dice, abraza con tal pasión el momento que estás viviendo como si quisieras que recurra una y otra vez hasta el infinito. Ese ¿Ya? también está hermoso. Claro, que esa es la idea del eterno retorno desde el querer, ¿ya? No desde la obligación, desde el querer. Si te tengo aquí, te tengo que preguntar en Sabiduría Psicodélica, Sí. ¿qué papel han tenido las plantas de poder en tu vida, en la vida de este filósofo? ¿Qué Sí. inspiraciones han abierto? Sí, sí. ¿De qué te han contagiado? Mira, mucho, la verdad que mucho, pero en sentidos quizás paradójicos un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi relación con las plantas, yo no soy ningún maestro, pero sí me ha tocado estar en ceremonias, estar con las plantas, estar con los honguitos, con la ayahuasca, en fin. Y en mi juventud más con químicos, porque eran más químicos, ¿no? Con el ácido, el LSD, la mescalina, en fin. Por un lado, ¿ya? La pregunta, o sea, porque tú me estás preguntando cómo esto nutre mi reflexión filosófica, ¿no es Sí. cierto? O sea, cómo se juntan estas dos partes, que uno diría son como juntar aceite con vinagre y disolverlo y que no se note, es raro, porque, ¿no es cierto? La filosofía es hija de la razón, viene por otro lado, de una conciencia acotada, y las plantas expanden la conciencia, ¿no es cierto? Hacen volar las estructuras de la razón en gran medida. La razón es más bien la racionalización, es como analítica, ¿no es cierto? Es jerárquica, es controladora, ¿no? Marca la cancha. Entonces, el hecho, digamos, de pasar por experiencias disolutivas del yo, ¿no? Disolutivas de los límites y separación entre lo que soy yo y lo que es el mundo, esta idea, digamos, de fusión, ¿ya? De fusión, me obligan o me han obligado, y por eso me acerqué yo creo un poco también a Nietzsche, que es el gran crítico de la razón, ¿verdad? Desde la filosofía, por supuesto, pero que él habla de la experiencia dionisíaca, de esto que hablamos del eterno retorno, de la disolución del sujeto, en fin, todo esto. Me han llevado a acercarme mucho a esto de cómo pensar desde una crítica a esta pretensión del sujeto opuesto al mundo, ¿ya? Del sujeto racional, ¿ya? Jerarquizante, discriminador, etcétera, en contraste con nuestra naturaleza indiscernible yo-mundo, ¿ya? O donde el yo finalmente es una ilusión, una construcción, ¿ya? Con la cual nos batimos para poder más o menos sobrevivir, pero que
en el fondo de nosotros, ¿no es cierto?, habita una dulce nada, ¿ya?, que se disuelve en el océano del mundo. Y, y por eso yo creo que ha alimentado mi filosofía por ponerlo en términos filosóficos, la crítica del sujeto y sus pretensiones, ¿ya? O del sujeto racional y sus pretensiones. Eso por un lado. Como empezarte a reír un poco del humano y de ti mismo. Bueno, también claro, reír, porque reírse es relativizar al final. Sí. Si uno se ríe de sí mismo, lo fantástico de reírse de sí mismo, de no tomarse en serio, es relativizarse a sí mismo, ¿no? Y la segunda es la parte dura que me ha tocado a mí en la experiencia con plantas. Porque yo me considero una persona miedosa, ¿ya? O sea, o me puse miedoso, ¿ya? Y entonces la experiencia con las plantas, cuando me ha tocado, porque me ha tocado, ¿no es cierto?, la lucha por no perder el control, Uy, el miedo a perder el control, el infierno de estar perdiéndolo y estar tratando de agarrarse del control, ¿ya? Es decir, toda esa parte que a mí me ha pegado fuerte porque descubrí que era más control freak de lo que creía, ¿ya? Me ha obligado como a una especie de humildad terrible, ¿ya? Y lo digo así, humildad terrible, ¿ya? Pero está bien, una buena porque humildad. es a fuerzas. Sí, claro, que es eso, ¿no? Y es cómo trabajar reflexivamente, o sea, cómo traducir reflexivamente este miedo, ¿no? Este miedo a la disolución, este miedo a la pérdida del control. Esto de que estamos configurados, domesticados, educados para tener todo bajo control, ¿no? Y las plantas nos enseñan en ese sentido, es un golpe de humildad feroz, ¿no? Y en ese sentido el miedo es pedagógico. Enseña. Sí, ¿no? Sí, es un miedo que enseña. Sí. Y siento que es un miedo que enseña a morir. Sí. Que como filósofo también debe ser un tema que te fascina. Me fascina, claro. ¿Qué has pensado sobre la muerte? Bueno, eso yo ahí lo que me encanta es la filosofía del estoicismo clásico, ¿ya? Más que griego-romano, ya los estoicos. Y los epicúreos. Epicuro por un lado, Séneca, son los clásicos. Porque para ellos una de las cosas principales de la filosofía era aprender a morir. Es fantástico, que después se olvidó, ¿ya? Porque para nosotros los occidentales modernos la muerte es como que no existiera, ¿ya? Sí, ni a los muertos se los esconde, los rituales funerarios son más bien formales, no hay una relación con la vecindad de la muerte. Bueno, México puede ser distinto porque tiene su propia tradición ahí, pero... y enseñar a morir era una cosa, o sea, de los estoicos, enseñar a morir. O sea, que tú en el proceso de muerte pudieras como ya haber vivido y cultivado, tanto intelectual como vitalmente, ¿no es cierto?, este desapego, ¿ya? Por un lado, ¿ya? Y por otro lado, entender, digamos, no necesariamente participando de una filosofía tibetana, de las reencarnaciones, o de qué sé yo, ¿no? O del más allá, ¿no? Sino del morir mismo, ¿no? Sino la disposición estoica que es como esto, cultivar una buena imperturbabilidad. No imperturbable en el sentido de ser insensible, ¿ya? O inconmovible, sino imperturbable en el sentido de ser ecuánime, ¿no? Súper como ahí puesto, centrado. Pero ¿no crees que la muerte también ha creado todo lo que existe de artes en el mundo? O sea, como que esta crisis existencial del humano, de saber que es finito, genera por un lado toda la psicosis, pero también toda la poesía y todas las filosofías y todo el existencialismo y todo lo que... Absolutamente. ¿No? Porque es justo esta parte como de saber que no somos eternos, nos pone en un lugar muy humilde y nos pone a suponer mucho de lo que va a venir después de. Yo creo que, o sea, tú dices, claro, lo determinante que puede ser en la creación estética y incluso en la construcción cultural, la reflexión cultural, ¿no? Esto de, a diferencia de cualquier otro ser sintiente probablemente en el mundo, en este mundo... Ajá, porque yo veo a mis gatos y mis gatos no están pensando el día que se van a morir. Nadie se angustia por morir. Exacto, y el humano sí es como... Anticipa su muerte, Ay, güey, me voy a morir. Anticipa su final, sí, es muy loco. O sea, se le ha dado esto al humano. Yo creo que cuando se dice el humano quedó castigado por comer la fruta del árbol, del árbol del conocimiento, uno dice, qué raro, pero si el conocimiento es algo bueno. No, el árbol del conocimiento es
conocer tu finitud. O sea, estar consciente de que eres un ser que tiene un final. Es poder anticiparte, es esta especie como de don de la anticipación, que por supuesto sirve para planificar un montón de cosas, pero te da también esta relación con la muerte que ningún otro ser vivo tiene, esta conciencia de tu finitud, y en la producción estética por un lado está, ¿no es cierto? Claro, cómo el ser humano se representa un mundo más allá de la vida, o culturalmente, en convicciones, en creencias, ¿no es cierto?, en cosmovisiones, y así también en el arte. Te da por un lado esto, ¿no es cierto?, una riqueza imaginativa o una riqueza creativa, o a lo mejor de prácticas que permiten ver cosas, en fin, pero no importa. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también creo que esa conciencia de la finitud te hace crear, es una forma como de provisoriamente ganarle la partida a la muerte. Ajá. ¿Ya? Pero provisoriamente, porque la muerte al final, o sea, uno ganará una batalla, pero esa guerra la pierde siempre. Pero provisoriamente, ¿por qué? Porque uno, de alguna manera, cuando crea estéticamente, está como creando para algo que le sobreviva, ¿ya? Para algo que trascienda esta finitud, esta contingencia en la que está sumergido. Sea un poema, sea un cuadro, sea una pieza musical, ¿ya? O sea una obra arquitectónica, o sea un invento científico. Uh-huh. ¿Cómo vives el amor? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Yo creo que hay, claro, está el amor, claro, está. En general, la gente cuando habla de amor, lo primero que piensa es en el amor de una relación de pareja, en el amor romántico. Sí. Ya en el amor romántico. Que es algo que a mí me apasiona. Bueno, por definición el amor romántico apasiona. No, me apasiona el tema del amor romántico. ¿Ya? Me apasiona el tema porque yo creo que o sea, yo creo que una vida que no pasó por el amor romántico, ya se perdió algo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que el amor romántico tiene algo de enfermedad, ¿ya? Es decir, es como una especie. La palabra pasión viene de la palabra patos, que es el mismo origen que patología. Ah, qué loco. ¿Ya? Entonces, el amor romántico, que es el amor, digamos, en que uno idealiza al otro, y el otro te idealiza a ti, por un lado. El amor romántico también es el amor en el que hay una especie de fusión con el otro, es decir, como que de alguna manera se disuelven los límites, pero hay un tremendo goce en esa fusión, ya en esa pérdida de tus propios límites a través de tu fusión con el otro. Pero luego el amor romántico entra, digamos, en la dimensión del el trauma del quiebre de la fusión, ¿ya? Que es como el trauma del nacimiento casi. Y viene toda la parte, digamos, de cuando el amor se convierte en guerra, ¿no? En guerra de egos, ya en guerra de intereses, en que hasta donde concilias, no concilias, pero donde salen también los apetitos más oscuros, ¿no es cierto? O las pulsiones más oscuras, sale la pulsión de muerte junto con la pulsión de vida. Entonces, yo creo que de los desafíos del amor es básicamente cómo transformas la fuerza que tiene un amor romántico, que es difícil encontrarla. Bueno, en el caso de la madre e hijo es de otra manera. ¿Cómo la transformas en un amor más universal, primero que nada? ¿Ya? Es decir, no tan a un objeto, porque el amor romántico es egoísta, es decir, es un objeto y olvidémonos de todo lo demás. Es decir, cómo desobjetivas el amor de manera de ensanchar el amor, ensanchar hacia dónde orientas el amor. ¿Cómo reconoces que en la realidad el amor romántico es un derivado, no es un original? El original, ¿ya? Y a veces, bueno, las experiencias con las plantas yo creo que en eso ayudan. El original es un sentimiento absoluto de amor, independiente del objeto a donde esté dirigido, ¿no? Es como un absoluto de amor que uno reconoce dentro de sí, ¿ya? Y que quisiera habitarlo, por supuesto, siempre, ¿ya? Pero yo creo que tiene algo muy bueno, y es que yo creo que cuando los budistas hablan de la compasión en sentido fuerte, el Buda y la compasión, probablemente tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno se convierte en puro amor, ¿ya? Ahora, por supuesto, estamos hablando de esa impecabilidad que son palabras mayores, ya yo humilde digo, ¿no? De repente me he asomado a la ventanita, pero ¿no? Falta mucho tramo por recorrer ahí. Dentro de más sé, entre comillas, menos sé.
¿no? O sea, Claro, como mientras que más, sí, como así decía empieza a pasar. Sócrates, sí. Ujú. Y lo otro que yo creo que es muy importante es la vecindad que hay en el significado, muy importante, entre el amor y el cuidado, ¿ya? El cuidar. El cuidar a la naturaleza, el cuidar al otro, el cuidar que tiene que ver con el femenino también mucho, ¿ya? Hoy día se habla, por ejemplo, las luchas feministas, ¿ya? Y los temas de género, de que las mujeres se han tenido que hacer cargo del cuidado en la historia humana, ¿no? Y los hombres nada, y de cómo hoy día el cuidado debería ser algo en el cual todos estuvieran comprometidos, que no es solamente cuidar a los chicos, ¿no? Y lavar los platos y barrer la casa, ¿no? Que es parte de, por supuesto, pero que es el cuidado, es como lo contrario de ese empuje manipulador, ¿ya? Y transformador, así industrioso, ¿ya? Es receptivo, ¿ya? No es solamente activo, también es receptivo, es contenedor, es hospitalario, ¿ya? Entonces yo creo que me gusta el amor pensado así también, transformado, metamorfoseado en este cuidado en el sentido fuerte de la palabra. Me encanta. Ujú. Para cerrar esta entrevista, ¿qué te inspira? Yo creo que lo que más me ha inspirado en mi vida es la poesía, ¿ya? O sea, yo partí con la poesía antes de la filosofía. Eh, de los libros que he escrito, varios, tres de ellos, y ahora voy para un cuarto, es una transacción entre el pensamiento filosófico y la palabra poética. Son aforismos, que es otro género. Es decir, son pequeños fragmentos que contrabandean. Yo he tratado de contrabandear poesía en textos que supuestamente no son poéticos, ¿ya? Pero yo creo que la poesía, o sea, ¿por qué me inspira la poesía? Bueno, también por supuesto me inspira la belleza, la naturaleza en general, no sé, todo, ¿no? Pero me inspira la poesía porque yo creo que la poesía es la forma de detenerse a encontrar lo extraordinario en lo habitual. Es detenerse a descubrir lo trascendente en lo contingente, lo eterno en lo fugaz, ¿ya? Es decir, esa condensación es básicamente lo que la poesía siempre está buscando, o siempre está tratando de lograr, y a veces lo logra, obviamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que me inspira, básicamente, esa, esa palabra poética que es capaz de juntar, ¿no? Lo que parece estar en las antípodas, en los extremos opuestos. Déjanos tarea, por favor, dinos 3 libros que tenemos que leer. Tres libros para leer. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! Ya, ok. Ya. No necesariamente libros que estén recién publicados, sino tres libros. Exacto. Sí, porque a veces la gente cree que es como lo último que leyó. No, 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 no. No, ya. Ok. De la poesía, ya que estábamos hablando, ¿Sí? yo me quedaría con el libro Poemas Humanos de César Vallejo, poeta peruano, que para mí es como la cumbre de la poesía en español, escrita en español. ¿Ya? De la filosofía occidental, de la cual, digamos, me toca estar ahí siempre, ¿ya? Yo creo que hay que tratar de encontrar algo amigable, ¿ya? Que no sea algo duro, denso, difícil, pero que sea como un martillazo filosófico. Por eso me gusta Nietzsche, ¿ya? Y dentro de la filosofía de Nietzsche, ¿ya? Ahí yo recomendaría un libro que a mí siempre me marcó mucho, que no es el libro que todo el mundo dice, así habló Zaratustra, no, ese no se entiende nada si uno no, sino que es un libro que se ha traducido como La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial, que son como parágrafos, donde aparece esta famosa proclama de Nietzsche que dice, Dios ha muerto, ¿ya? Eso. Y, y de la narrativa, para poner, digamos, un surtido poético, filosófico, novelístico, ¿ya? De la narrativa, ya, un libro que por lo menos, digamos, a mí me marcó mucho, eh, fue, eh, mira, estoy tentado de decir Cien años de soledad, pero ya lo han dicho tanto, ¿no? Sí, es como mucho. No, un libro de un autor francés que yo leo mucho, ¿ya? Que sigue escribiendo, que está vivo, que es prolífero, que se llama Michel Houellebecq. Houellebecq se escribe. Y creo que la mejor de sus novelas, que describe mucho lo que nos pasa como sujetos de fin de siglo y principio de siglo de ahora.
Se llama Las partículas elementales. ¿Eh? Así que me quedo con esos tres. Ay, Ya. llegando a México me pongo las pilas y me pongo a leerlos, ¿eh? Ha sido para mí un placer tenerte aquí. De verdad te agradezco mucho tu tiempo, tu Sí. palabra, abrirte a compartir de esta manera. Ujú. Siempre que vengas a México, avísame, por favor. Hoy yo encantado, además en este lugar estamos, claro, estamos en un estudio bastante sui generis, en una cabaña, ¿no es cierto? En medio de la En medio de selva. la selva, yo estoy con pantalones cortos, ¿no es cierto? Con las piernas encogidas, eso a lo mejor la gente no lo ve, pero yo me he sentido en ese sentido como, valga la redundancia, como muy, muy espontáneo, muy tranquilo, muy fluido, muy contento. Ujú. Yo también, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias. Ujú. Nos escuchamos la próxima semana, amiguitos. Gracias por escuchar. Les sugiero que estos episodios los escuchen varias veces. Tienen muchas capas, hay muchas cosas que agarrar, como muchas estrellitas fugaces que, ay, de repente las van a ir cachando. Les mandamos muchos besitos y abrazos. Gracias por escuchar.